La idea de esta novela surgió hace bastante tiempo, desde bastante antes de escribir la de David Bowie, que estás en los cielos. Desde hace más de 10 años o así, hacia el 2010 o tal vez incluso antes, yo contaba estas anécdotas de la universidad a algunos amigos y les parecían graciosas y me decían que ahí había material suficiente para una novela. Yo también lo pensaba y siempre tuve en mente escribir esta novela. Entre medias me surgió la idea de la novela de David Bowie y- y la escribí, pero siempre tuve en mente escribir esta otra novela sobre experiencias de la universidad, más autobiográfica, porque son experiencias que viví en aquella época. Pero siempre la tuve en mente y finalmente decidí escribirla después de la de David Bowie, que estás en los cielos. 2020 o un poco después empecé a trabajar en ella y la he terminado este año. La novela se podría considerar un conjunto de anécdotas de la universidad, bastante graciosas algunas de ellas, como la del compañero que se volvió solipsista, pero para ello tenía que contar el trasfondo de la universidad, tenía que hablar de algunos profesores, tenía que contar un poco cómo era la vida en la universidad, cómo eran nuestros encuentros, del grupo del círculo, y algunas de las cosas que cuento pues solo me pasaron a mí y no estaban, no intervinieron en ellas los compañeros del círculo, mi grupo de compañeros de la universidad. La mayoría de los episodios están basados en hechos reales, ¿no? En experiencias que me pasaron, pero no todos, y tampoco todos ocurrieron exactamente tal y como los describo en la novela. Algunos están ligeramente modificados para el bien de la historia. En algunas reuniones, por ejemplo, yo no estaba presente, pero aparezco presente en la novela y la describo de una manera determinada. En otras, pues el discurso no fue exactamente como se describe en la novela. Es decir, embellezco algunos discursos, los doto de más contenido filosófico en algunos casos, para mejorar el resultado de la novela. Luego algunas experiencias tampoco, bueno, como decía, tampoco ocurrieron exactamente como las cuento, y otras, alguna de ellas ni siquiera llegó a ocurrir, pero decidí introducirla por el bien de la historia también. La historia de la ciudad influye en la narración. El hecho de que yo decidiera estudiar en Salamanca se debe a la propia historia de la universidad, a las figuras que pasaron por allí y la propia belleza de la universidad. Esto lo digo varias veces en la novela. Hablo de algunos momentos de la historia de la ciudad y de la universidad, y hablo de su belleza, de la belleza que admiraba cuando paseaba por sus calles. También algunos profesores cuentan algún acontecimiento de la historia de la universidad o de la ciudad. Hablan de autores que vivieron en la ciudad o que enseñaron en la universidad, como Miguel de Unamuno o Francisco de Vitoria. También cuento a modo ilustrativo algunos acontecimientos ficticios, algunas, algunos hechos ficticios, como la historia de Lázaro de Tormes, el momento en el que el ciego le estrella la cabeza a Lázaro de Tormes contra el toro de piedra que hay al lado del puente romano. Esto lo cuento a modo ilustrativo. No tiene que ver con mi labor docente. En esta novela hablo de filosofía porque era lo que estudiaba en la universidad. Algunas de las conversaciones con mis compañeros iban en torno a la filosofía porque era algo que nos gustaba, era una de nuestras pasiones, al igual que la literatura. Entonces las referencias que hago a autores son porque hablábamos de ellos o porque me interesaban a mí cuando los estaba estudiando en ese momento, y tienen que ver con la historia. Su filosofía es pertinente,
y por eso la cuento a partir de alguna anécdota vital. También la de David Bowie aparece algo de filosofía, pero eso se debe a que me gusta la filosofía, no a mi labor docente, aunque también me gusta enseñarla. Podría entenderse esto como una forma de continuar con mi labor docente en las novelas, pero se debe más bien al gusto, a la pasión que siento por la filosofía. Realmente no hay ningún personaje inventado. Todos están basados en personas que conocí en la universidad, en compañeros o en sus novias o en cualquier personas que conocí allí. Aunque están ligeramente modificados en la historia. Es decir, yo lo que hago es seleccionar algunas anécdotas que protagonizaron o cosas que decían. A veces me invento alguna conversación, pero que bien podría haber dicho esa persona, o modifico un poco su carácter por el bien de la historia también, para que, que sea más dramático o más divertido. Hay tres compañeros del círculo que sí saben que estaba escribiendo esta novela, que la he terminado, y algunos de ellos tienen interés en leerla, dos de ellos. Los otros no lo saben porque he perdido la relación con ellos. Algunos de los profesores que menciono han muerto, otros imagino que siguen vivos, pero están retirados ya de la labor docente. Entonces no sé si alguna vez llegarán a leer esta novela. De todos modos, los nombres están cambiados. He cambiado los nombres, no de todos, pero sí de la mayoría de los personajes, eh, para que no sean fácilmente identificables, para guardar un poco la intimidad, sobre todo si cuento algún hecho de su vida que a lo mejor ellos no quieren que se sepa, o algo que dijeron y que tal vez les podría comprometer. El único que no cambio es mi personaje, que pongo con mi nombre. Ahora mismo no estoy trabajando en ningún nuevo proyecto. Sí que me gustaría escribir alguna novela más. Le he pillado el gusto a esto de escribir, pero no tengo una idea muy definida ni muchos detalles de ninguna historia para ponerme a escribir una nueva novela. Pero en verano sí que me gustaría empezar un nuevo proyecto de novela. Sí que escribo algunos relatos de vez en cuando. Hace poco terminé uno para un concurso, y de vez en cuando poesía. Tengo también algunos poemas pendientes de publicar. Espero publicarlos algún día. No sé cuándo, pero algún día me pondré a revisarlos y me gustaría publicarlos. No sé si con letra R o con alguna otra editorial.